justo un informe. Quiero estar con Juan Pablo Paz, investigador de CONICET, y Roberto Salvarezza, que es expresidente del CONICET. Hoy han estado en el Senado, justamente, llevando la preocupación por el recorte que de cuánto avisoran va a ser este recorte para el presupuesto en ciencia y tecnología. Bueno, estamos muy preocupados por el recorte que se ha anunciado, que pese a las promesas del presidente Macri, por ejemplo, en el debate de aumentar el presupuesto de ciencia y técnica, el primer presupuesto que envía el presupuesto, la finalidad ciencia y técnica, medida como porcentaje del presupuesto total, baja del 1.5 al 1.3%, es decir, más de un 15% alrededor de descenso neto de el gasto de ciencia y técnica, la inversión de ciencia y técnica. Si incorporamos el conjunto de los organismos de ciencia y técnica, porque el ajuste abarca a todos, es transversal, el CONICET, la Comisión de Energía Atómica, el INTI, etcétera, etcétera, alcanza alrededor de 700 millones de dólares de disminución. Hay organismos que bajan su presupuesto nominal, o sea, en pesos, reciben menos pesos. Algunos organismos como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y otros, este año que el año pasado. Realmente con este presupuesto el CONICET, por ejemplo, un organismo emblemático, no está en condiciones de incorporar nuevos investigadores el año próximo y becarios, o de financiar las actividades, los subsidios, financiar los institutos, etcétera, porque también para ese fin, para la financiación de las unidades ejecutoras y los proyectos, reciben menos pesos este año que el año pasado. O sea que a mí realmente me sorprende que se hable de que no hay ajuste, por lo menos en el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo, y que nosotros esperamos que el Congreso modifique, claro. Porque bueno, la oposición tiene mayoría, es la responsabilidad de la gente que está en el Congreso de votar este presupuesto. Esperamos que se revierta, pero bueno, el Poder Ejecutivo ha enviado esto. Juan Pablo, y estaba escuchando atentamente, estos recortes, por ejemplo, ¿qué los llevaría en actividades científicas a que no se puedan hacer qué cosas? Bueno, un montón de actividades. ¿A Juan Pablo? Así ya. Sí. Juan Pablo. Es Roberto, perdón. A Roberto Salvarezza. A Roberto Salvarezza. Estaba hablando Juan Pablo. Roberto, la verdad que afecta seriamente todo el tema de consecución, por ejemplo, de proyectos. Tenemos proyectos que involucran varios años. Ustedes saben que los proyectos científicos no son inmediatos, involucran años. No, obvio. Y, aparte existió un desarrollo de muchos proyectos en estos años que supongo tienen una meta de que se tienen que ir cumpliendo en distintos meses o en distintas etapas, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Por supuesto, y el tema, por ejemplo, el tema de evaluación ha afectado muchísimo el poder que tenía, digamos, de adquisición de equipos, el tema de insumos, que normalmente para actividad científica hay que pagarlos en moneda dura. Esta evaluación ha impactado, los proyectos no se han actualizado, los proyectos de CONICET no se han podido actualizar. Creemos que es una situación realmente muy seria para poder desarrollar normalmente la actividad científica en el país. Hay que tener en cuenta que el presupuesto en ciencia y técnica creció en forma ininterrumpida desde el año 2003 a este momento. Sería el primer recorte que tenemos. ¿En cuánto fue creciendo en estos años? No, bueno, creció una cifra muy importante. Vos tenés en cuenta que teníamos el 0,43 del PBI, de un PBI que era de 200.000 millones en el 2003. Pasamos al 0,70 y pico del PBI, de un PBI de 500.000 millones de dólares. Ahora parece que de este 1,5 que nos habían prometido, que había sido moneda de campaña, vamos a llegar al 1,5, nos encontramos súbitamente que hay una reducción bien clara de del presupuesto que tenemos. Y aparte hay que alertar sobre la parte salarial, que no solo afecta a los investigadores, sino también las becas que reciben los chicos, la gente que trabaja en CONICET, los administrativos. Hoy en día estamos en una situación de mínimos en cuanto a los salarios de los investigadores, que estaríamos, como bien pusiste ahí, volvió la fuga de cerebros, estaríamos en condiciones de tener una quinta fuga. Ustedes saben que tuvimos una fuga en el 66, en el 76, ambas por razones políticas, por la dictadura, pero también tuvimos un par de fugas económicas al fin de el gobierno de Alfonsín con la hiperinflación, y después también tuvimos la fuga del 2001. Claro, entonces podríamos empezar en una nueva fuga de cerebros. ¿Cuál es la actitud del ministro Barañao en esto? Porque primero se quejó y después reculó en chancletas, ¿no? Por lo menos. Bueno, yo creo que el ministro está muy preocupado por el presupuesto que le han dado, porque creo que ha habido si vos querés, hay un mensaje político detrás de esto, ¿no? Porque es una reducción a un sector al cual se le había prometido una continuidad. Claro. Yo creo que el ministro está preocupado y ha pedido que vayamos al Congreso. Eso dijo Barañao cuando aceptó seguir, ¿no? Que lo hacía porque le habían prometido que iba a continuar con el mismo presupuesto
asignado durante los últimos años y que se lo iban a aumentar. Esta promesa está siendo incumplida de acuerdo a lo que estamos viendo en lo que marca el presupuesto elevado por el Gobierno Nacional para el próximo año. Sí, él está confiando en que sean los representantes del pueblo en el Congreso quienes modifiquen esa situación en función del reclamo de la comunidad científica que es muy, en este momento se está haciendo bien. Bueno, a ver, ¿quiénes quieren hablar? Hay muchos aquí y se van presentando de poquito. Bueno, mi nombre es Mauricio Schuttenberg, yo soy investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y bueno, quería sumar un poco nuestra preocupación como una de las nuevas universidades del conurbano a toda esta situación del recorte presupuestario tanto en investigación como a las universidades nacionales y contarle un poco a los televidentes que nuestra universidad tiene 6 años recién y en estos 6 años hemos incorporado unos 24.000 estudiantes, de los cuales su gran mayoría, un enorme porcentaje, es primera generación de estudiantes universitarios. En este marco nuestra universidad ha crecido de manera muy vertiginosa y bueno, indudablemente vemos con mucha preocupación porque todo este crecimiento necesita justamente una política contraria al recorte. A ver si otro que quiera hablar y después seguimos. Yo soy Sergio Romano, becario del CONICET y también docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Y digo, 2 cositas también muy cortas. Una, cuando decías lo del Lino, digo, como bien decías vos, el ministro había puesto como condición que se mantenga el financiamiento de ciencia y tecnología. Yo creo que si Macri falló la promesa que le hizo a él y al pueblo argentino, digo, él tiene las puertas abiertas para volver a la facultad, digo, dejar su cargo de ministro y volver a ser profesor. Y la otra cuestión, digo, en estos años se demostró que la ciencia argentina puede estar al nivel de la ciencia de los países más desarrollados. Digo, lanzamos satélites al espacio, vendimos reactores nucleares. Creo que para que eso pase tiene que haber un presidente que conozca las necesidades del pueblo, que fije objetivos nacionales y que pueda hablar con los científicos, digo, más allá de 140 caracteres de Twitter. Digo, no puede ser que el único objetivo que Macri fije para los jóvenes es que terminen siendo mano de obra barata en McDonald's. Nosotros queremos jóvenes científicos, jóvenes que sean mano de obra calificada y que aporten al desarrollo del país. Sí, hoy justamente la Universidad de Ciencias Exactas sacó un pronunciamiento advirtiendo también sobre este tema, ¿no? Así que es importante escuchar a esos sectores. ¿Querías vos también? Bueno. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Yo me llamo Santiago, soy estudiante de ciencias en mi caso, estamos acá con Juliana, yo estudio ciencias físicas, Juliana estudia ciencias biológicas, ambos somos de la Facultad de Ciencias Exactas, que es el centro de formación más importante del país de científicos, y la verdad que también desde nuestra óptica vemos con mucha preocupación justamente por nuestro futuro. Nosotros hemos visto a nuestros profesores, a nuestros docentes que nos cuentan que cuando ellos eran estudiantes no había perspectiva de futuro para hacer ciencia en la Argentina y justamente nosotros entendemos que es muy importante que se ponga por delante, digo, la inversión en ciencia y tecnología para que nosotros también como estudiantes de ciencia podamos tener perspectiva de futuro. Bueno, ahora seguimos. ¿Van a debatir el tema del presupuesto, estos reclamos que están haciendo? Sí, por supuesto, son todos reclamos atendibles. Nosotros tenemos la vocación de escuchar y sentarnos a charlar en el Congreso con todas las fuerzas políticas que representan al pueblo. Nosotros tenemos minoría en el Congreso. Ustedes saben que Mauricio Macri no determina ninguna mayoría, siempre se tiene que consensuar con otras fuerzas. Bueno, el pueblo argentino no determinó la mayoría, no Mauricio Macri. No, digo, pero no es un gobierno que tenga la mayoría automática en el Congreso, con lo cual cualquier ley que salga, la de presupuesto también, será consensuada con todas las fuerzas que integran el Congreso. Yo le quiero transmitir a la gente que es una prioridad para el gobierno de Mauricio Macri la ciencia, la tecnología y la educación, y que ahora hay un gobierno que se ocupa de la gente y que cuida a la gente, que quiere que los recursos del Estado lleguen a la gente. Teníamos un gobierno que se apropió de los recursos del Estado y que usó el Estado para beneficio propio, que se hicieron millonarios, que utilizaron la plata de todos los impuestos de los argentinos para hacerse mansiones, para viajar al exterior y para beneficiarse y para hacer política, y ahora hay un gobierno que va a trabajar para que la gente viva mejor. Así que queremos destinar los recursos de los argentinos a la gente y no a los políticos como hacía el gobierno anterior, ¿no? Te están diciendo que el presupuesto en ciencia y tecnología creció a 0,7 del Producto Bruto. Está el 1,3, el 1,3 dijo el señor. Yo, mi provincia, estuve viendo el presupuesto, provincia de Neuquén, vamos a tener el 35% de incremento con un 17% de inflación. O sea, vamos a tener un presupuesto que va a ir por encima de lo que crece la inflación. Provincia de Neuquén, Leandro, muchos rubros, el presupuesto está creciendo. Disculpame, hay una realidad
realmente no se puede negar, digo, por más relato que haya, lo acaban de decir los científicos, que del 2003 hay un al año gobierno pasado preocupado porque los recursos llegan a la gente y no que se lo queden los políticos como ocurría antes. No, pero disculpame, con ese verso basta. No es verso, no es verso. Si vos no lo crees, creo que la mayoría de los argentinos se dio cuenta que hubo un gobierno que saqueó el Estado para beneficio propio y ahora un gobierno que se preocupa por la gente. Es una falta de respeto a los científicos presentes que te están diciendo otra cosa. Con todo respeto, yo digo, hay un gobierno preocupado para que los recursos lleguen a la gente y que el presupuesto lo vamos a utilizar de la mejor manera posible para que llegue a todos ustedes. Perdón, porque dice que ustedes construyeron mansiones o los políticos que lo No, yo no dije eso, Gato. Bueno, pero, yo dije los que gobernaban la Argentina se beneficiaron de la utilización del Estado. Nosotros queremos que el presupuesto llegue a la gente y por eso vamos a hacer el mayor esfuerzo para que vivan mejor los argentinos. Estás negando la realidad, Leandro, con todo. Estás negando la realidad, porque te están diciendo que el presupuesto enviado por el gobierno nacional es menor al del año anterior. Están negando la realidad. Se va a discutir en el Congreso, vamos a hacer el mayor esfuerzo para que se beneficien todos los sectores de la Argentina. La Argentina es muy diversa, es muy amplia, tiene mucha necesidad y hay que designar presupuesto para un montón de cosas que faltan lamentablemente en nuestro país, ¿no? Mire, a mí me parece muy bien que usted diga que está dispuesto a discutir. Mañana nosotros vamos a ir al Congreso, vamos a volver a la Comisión de Ciencia y Técnica y Presupuesto del Senado y hablar con los diputados, así que nos encantaría hablar con usted. Sí, cómo no. Pero no me parece muy verosímil el discurso que estoy escuchando, porque el gobierno es el que ha enviado el proyecto de presupuesto. No es algo que salió de la oposición. Ustedes tienen minoría, efectivamente. Esta discusión en el de los Congreso, diputados y senadores, claro. Pero el proyecto del Poder Ejecutivo es el que es. O sea, usted tendría que dar cuenta de por qué el Poder Ejecutivo baja del 1.5 al 1.3% del presupuesto para ciencia y técnica. Si no está de acuerdo, que me parece bárbaro que no esté de acuerdo, contamos con su voto en la comisión de o en el recinto. Hay que ver a quién le saca el otro manera. Usted cuando ve un presupuesto, cuando uno representa al pueblo, tiene un montón de necesidades. Lamentablemente vivimos en un país que hay 32% de pobreza, que hay falta de infraestructura, que ha habido durante 10 años falta de inversión del Estado en muchos sectores. Hay que hacer vivienda, hay que hacer hospitales, hay que hacer ruta, hay que hacer tendido eléctrico, hay que hacer un montón de cosas. Y en esa torta uno tiene que tratar de ser lo más eficiente y efectivo para mejorar la vida de la gente. Lo que yo le digo es que un gobierno con vocación de que el presupuesto llegue a la gente y no que se queden los políticos como ocurría con el gobierno anterior. Ese simplemente es mi postura y discutiremos la mejor manera de distribuir la plata de los argentinos. Están diciendo, ¿no? acá la representante de CETERA que en el área educativa también están bajando el presupuesto, ¿no? Sí, no, y además quería decir algo que nosotros también fuimos al Senado hoy, pero nosotros estamos impulsando una ley de financiamiento educativo que lleve el financiamiento del 6 al 10% del PBI. Tengo que decir que en el año 2002 el presupuesto en educación era el 2.4 y pasó a ser el 6.5. Hoy, con este informe que yo le decía de subejecución presupuestaria, no se está cumpliendo ni la ley del 6%, que para nosotros es insuficiente. Es decir, cualquiera, desde diciembre a esta fecha hay una subejecución del presupuesto. Y 11% en infraestructura. Indiscutible, porque además son datos del propio gobierno. Lo que yo le estoy diciendo no son datos que inventó CETERA, son datos. Yo se lo voy a dejar el informe, diputado, y también le quiero decir que el básico de Neuquén es 6.400 pesos, el salario de bolsillo es 11.400, no 17.000, para decir las cosas como son. Y además que en Neuquén, como en todo el país, nosotros estamos impulsando unas protestas y movilizaciones en contra de la ley que estableció la llamada ley ómnibus, que tiene un apartado sobre jubilaciones que plantea una reforma previsional que va a afectar las jubilaciones, no solo de los docentes, sino de todos los argentinos. En Neuquén se votó una negativa de la legislatura y no contamos con el voto de su bloque para negarse a hacer la reforma, una reforma que toque la jubilación. Gracias, Sonia. Pablo.